Dios te bendiga. Bienvenido. Hoy vamos a celebrar juntos el cumpleaños de San Pío de Pietrelcina. Pues sí, hoy es 25 de mayo y celebramos ese momento en el que el Señor puso al Padre Pío en este mundo. Ha nacido Padre Pío el 25 de mayo de 1968. Para este grupo de oración que lleva su nombre es un día muy importante y muy bonito y queremos honrarlo a través de testimonios y de diferentes momentos de su vida. Bienvenido. Estamos muy contentos. Padre Pío nació en 1968, vivió 81 años y si te puedo decir algo, su vida fue un milagro. Desde pequeñito estaba muy enfermo y los médicos cuando él tenía unos 20 años decían que se fuera a su casa, que se iba a morir. Imagínate, y vivió 81 años. ¿Cómo quisiéramos nosotros poder llegar a esa edad? Y posiblemente gozando de salud hoy. Y no llegamos, ¿verdad? Así que qué bonito ver los milagros de Dios y sobre todo honrar en Él ese amor a los demás, ese amor porque la gente conociera el camino de la felicidad, el verdadero camino, que es Jesucristo. Entonces nosotros vamos a hacer aquí una compilación, vamos a estar varias personas conversando por momentos cortos sobre la vida de nuestro querido Padre Pío. Vamos a ir aceptando solicitudes de las diferentes personas que intervendrán. Vas a poder aprender un poquito de dónde nació, quiénes fueron sus padres, qué esfuerzos hicieron para ayudarlo a que él fuera un sacerdote, se convirtiera en su sueño, ser sacerdote, porque desde pequeñito quería seguir los pasos de San Francisco de Asís. Vas a poder escuchar testimonios de la intercesión del Padre Pío, de cómo el Señor derrama infinitas gracias en la humanidad a través de su intercesión. Es muy bonito ver esa amistad que Padre Pío hizo con sus hijos. Solicitudes para que comencemos. Buenos días, María Elena Aguilar, Caro. Buenos días. Julieta. Oye, bueno, aquí tenemos el primer grupo. Bienvenidos. Pues nada, vamos a comenzar con Carol, nuestra experta en las cartas del Padre Pío. Qué belleza como Carol y han podido hacer tantas cosas bellas explicándonos las cartas de Padre Pío. Qué bonito. Bienvenida, Carol. Por favor, Gracias. Con su vida, cómo era él y su familia. Bueno, pues Padre Pío nació en una familia muy sencilla. Eran campesinos en un pueblito chiquitito en Italia llamado Pietrelcina, que curiosamente este nombre viene de griego, Petra Puccina, que quiere decir piedra pequeña, y él nació ese gran sazo en ese pueblito chiquitito. Su papá era muy humilde, sin embargo era una gente de mucha fe. A Padre Pío lo bautizaron al día siguiente de haber nacido, como Francesco Forgione. Ese fue su nombre hasta que se convirtió en fraile y asumió el nombre de Pío. Su mamá la llamaban Mamá Pepa. Era muy santa, ella ayunaba los miércoles y los sábados en honor a la Virgen del Carmen y también los días viernes. Padre Pío era un niño muy piadoso. Él jugaba como cualquier niño, pero le gustaba más estar en oración. Sin embargo, cuando jugaba con los demás niños y escuchaba malas palabras o cosas que no eran correctas, dejaba el juego a la mitad y salía corriendo. O sea, a él desde chiquitito le faltaba el pecado, la grosería, la vulgaridad. A los 5 años comenzó a tener visiones con Jesús, con la Santísima Virgen, con su ángel custodio. Pero él no pensaba, o sea, él pensaba que eso lo tenía todo el mundo. En medio de su inocencia, él pensaba que todo el mundo podía ver a la Virgen.
Sí, lo dijo ya después de grande, pero en un principio él decía, bueno, todo el mundo puede ver a la Virgen. Su papá se llamaba Gracio. Su papá, cuando Padre Pío decidió desde muy chiquitico, a los 5 años se consagró al Señor. Y sobre los 10 años que conoció un fraile llamado Camilo, que influenció mucho su vida, decidió ser sacerdote. Y como eran familia de escasos recursos, pues su papá emigró primero a los Estados Unidos para costearlo el seminario de su hijo y luego a Argentina. El papá de Padre Pío también estuvo trabajando en Argentina. Disculpa, En ese momento, Caro, por favor ponerse en mute las otras dos participantes, gracias, en silencio. pues en el tiempo que su papá estuvo en Argentina y en Estados Unidos trabajando, pues su mamá llevó las riendas de la casa. Eran 8 hermanos, aunque 3 de ellos murieron cuando eran chiquitos. El padre Pío era el quinto hermanito. Y a los 16 años entró al seminario, súper joven. Impresionante. Si hablábamos de eso como una introducción, como él desde tan pequeñito ya estaba decidido a este camino de santidad, de tanto sacrificio, cómo amaba al Señor, cómo tenía él podía ver a la Santísima Virgen María, y vamos ahora con Juli a que nos hable un poquito de eso, porque para él era normal ver al Señor, a Jesucristo, a la Virgen, a su ángel de la guarda. Entonces, Juli, ¿cómo fue su relación con la Virgen María? Muy buenos días. Bueno, miren, el amor que tenía San Pío de Pietrelcina por nuestra Santísima Madre era un amor puro, era un amor tan especial. Él incluso decía, y miren la gracia que le da el Señor de nacer en el mes de mayo, porque para él el mes de mayo era el mes más hermoso que había. Él amaba tanto a la Virgen y la vio en tantas oportunidades que él incluso decía que la veía junto a Jesús al momento de celebrar la Santa Misa. Él decía que sin nuestra Santísima Madre, la Virgen María, no podremos llegar al cielo. Su arma más poderosa, el rezo del Santo Rosario. Sin el Santo Rosario, mire, el Santo Rosario para Padre Pío decía que la Virgen María, Jesús nos enseñó el Padre Nuestro y la Santísima Virgen María nos enseñó el Santo Rosario. Esta es la escalera que va de la tierra al cielo. Entonces, de hecho, él rezaba más de 30 rosarios en el día. Cuando estaba viviendo situaciones muy difíciles, rezaba más de 30 rosarios al día. Pero él hizo una promesa muy hermosa a la Virgen también, que mínimo iba a rezar 5 rosarios al día para cada uno de los misterios. Él amaba tanto a la Virgen y ese amor viene inculcado también por su mamá, ya que su mamá, siendo desde niño, cuando lo tenía en brazos y Padre Pío lloraba, lo ponía frente a la imagen de Nuestra Señora de las Gracias, que es la imagen que siempre lo acompañó a él. Ese amor por la Santísima Virgen María lo acompañó durante todo en su batalla tan fuerte con el demonio. Él decía que nuestra Santísima Madre era quien lo acompañaba y lo ayudaba en esa lucha, en esa batalla tan fuerte que él tenía en contra del demonio. El amor, él decía incluso que sintió, que amó muy tarde a la Virgen y que sentía dolor en su corazón porque había como para él, como esa cierta ingratitud, pero que debemos amar a la Virgen, debemos de verdad centrar todo nuestro amor en ella y pedirle a ella ese acompañamiento en todas las necesidades, porque ella es una madre muy amorosa. Padre Pío la pudo ver durante toda su vida, la vio en ese acompañamiento en que siempre estaba y decía, es una madre humilde, es una madre amorosa, es una madre tan especial, que ella está aquí para ayudarnos, ella está aquí para que la amemos, porque es la mamá de Jesús y su relación fue tan especial. De hecho, él también era muy devoto de Nuestra Señora de Pompeya y igualmente él también recibió un favor muy hermoso de Nuestra Señora de Fátima. Cuando la Virgen de Fátima fue a visitar Pietrelcina, y ahorita que veo que tienes allí la Virgen de Fátima detrás de ti, Marisela,
cuando la Virgen llega a Italia, Padre Pío cae muy enfermo. Y cuando la Virgen se va, de hecho, se sentía tan mal que intentó besar esa imagen peregrina original traída desde el santuario en Portugal, que los mismos frailes tuvieron que colocársela para que el Padre Pío pudiera besarla. Cuando la imagen ya se iba de allí, de Pietrelcina, Padre Pío salió con los ojos llorando, le decía: madre, llegaste a Italia y caí enfermo. Y ahora te vas y me dejas, ¿y qué pasa? A nuestra Santísima Madre, la Virgen María, bajo esta advocación de Fátima, que fue quien también luego lo acompañó durante todo el resto de los años de su vida. Gracias, Juli, qué belleza. Y bueno, entonces ahora vámonos a unos testimonios. Vamos a escuchar a Jackie con un testimonio que tiene con Padre Pío y las benditas almas. Buenos días. Mira cómo son las diosidencias. Mi testimonio es con el rosario y las almas del purgatorio y el Padre Pío. Para seguir lo que decía Julieta, el Padre Pío, un día, un hijo espiritual del Padre Pío le preguntó si el rosario era poderoso y ayudaba a las almas del purgatorio. Y él afirmó que no era que era poderoso, sino que liberaba muchas almas del purgatorio en el Santo Rosario. Y que además que no era un arma contra el maligno, ¿verdad? Ellas lo que eran muy agradecidas. Y cada vez que él rezaba rosarios, como decía Julieta, imagínate, 30 rosarios diarios, él veía cada alma pasar por frente de él, las almas del purgatorio que estaban liberándose y yéndose para el cielo. Imagínate el poder del Santo Rosario. Y para terminar, un pequeño testimonio mío personal. Yo cuando empecé en este caminar, yo tengo un hijo y él habla solamente inglés. Y yo quería aprender a rezar el Santo Rosario en inglés. Y por casualidades, diosidencias, caigo en un live que era una cuenta americana. Y digo, bueno, de repente esta es la cuenta. Pasa 2 días y me vuelvo a conectar. Y cuando yo veo, ella, la muchacha que lleva esa cuenta, está en the live y tiene esta imagen del Padre Pío. O sea, fue una validación de decirme que estás aquí en el lugar preciso y vas a aprender a hacer el rosario en inglés y vas a ayudar a tu hijo a ser también hijo espiritual mío. Y vamos a llevarla a la Virgen. Gloria a Dios. Espectacular. No, él es así, él es muy papá y no solamente va a estar pendiente de las necesidades de sus hijos, sino de toda la familia. De toda la familia él acoge, bueno, como buen cristiano, ¿no? A toda la familia. El bien de esta hijita mía es que su familia también esté bien y que vaya camino al cielo. Así. Gracias, Jackie, qué bonito. Y seguimos contigo, María Elena. Cuéntanos un testimonio que hayas tenido con nuestro amado Padre. No se te escucha, Mari. Muy lejos. Ahora no se te escucha. Es que la había puesto mucho. Ahí, y ahora, sí. ahora sí. Okay. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Mari, gracias. Bueno, mira, justo lo que estás hablando con respecto al Padre Pío y testimonio familiar, yo tengo muchos testimonios, pero hoy concretamente quiero hablarles del más reciente y fue precisamente este mes, en este año santo y jubilar, un testimonio con unos familiares que habían estado en unión libre por muchos años, más de 20 años, casados pero no por la iglesia. Y entonces yo había pues obviamente pedido siempre al Padre Pío toda esta, como acabas de decir tú, no es solamente los nuestros, sino toda la familia. Resulta que mi prima me dice que que voy a ser madrina de boda y voy hacia el encuentro con ella. Yo le dije, grandioso, viajé a Barranquilla y cuando estuve allá, lo primero que vi fue la imagen del Padre Pío en el altar.
Y cuando yo vi la imagen del Padre Pío en el altar, yo dije, Padre Pío, estás aquí. Esa fue mi expresión tan grande en saber que él interviene por esa familia. Pero entonces cuando empiezo a hablar mucho con ellos y veo la casa, veo que está en la casa, veo que el sacerdote es devoto del Padre Pío y veo que el esposo de mi prima tiene también la oración Quédate Señor conmigo en la parte de atrás del celular, y él tiene un gran testimonio con Padre Pío porque es sobreviviente de cáncer de colon. Entonces, una vez que él se entera de su caso, el sacerdote devoto al Padre Pío le deja saber que que rece esa oración. Entonces, él empezó a rezarla por mucho tiempo. Entonces, aunado a todo ello, que yo sé que el Padre Pío está intercediendo, el otro padrino era otro familiar que tenía más de 30 años que no se confesaba, y estando allí yo le digo, Padre Pío, estás aquí en el altar, ayúdame a terminar de ordenar todo esto, ¿no? Como en la familia. Y le planteo a mi primo que la posibilidad de confesarse y de comulgar, aprovechando que estábamos allí, él lo puede hacer. Entonces, él me decía que como que al principio no sabía, le dije, pídele al Padre Pío. De hecho, yo le pedí al Padre Pío también, le dije, él te va a guiar, lo que necesitas es estar arrepentido desde el corazón. Y pues ahí hizo su examen de conciencia. Luego entonces, yo, mientras él estaba confesándose, yo le pedí al Padre Pío que lo ayudara por fuera. Cuando él sale, él me dice, prima, el sacerdote me estaba haciendo preguntas y me decía cosas que yo a veces no recordaba. Y yo le dije, ese fue el Padre Pío que estaba allí detrás en el confesionario, o sea, segurísima. Y eso sucedió este mismo mes, o sea, hace unos 15 días. Entonces, uno de los testimonios más recientes, como él intercedió con el cáncer, con el matrimonio eclesiástico, con la reconciliación entre la familia, con la comunión, o sea, más de 25 años, 3 personas. Esto es obra y gracia del Padre Pío. Ay, gloria a Dios, María Elena, qué bonito. De verdad que nos quedamos sin palabras. Es un agradecimiento profundo en el corazón, porque que las personas se consigan con Jesús es la misión de Todos Santos, de Padre Pío, de la Virgen, de ella como madre, de San José, que también lo tenemos aquí. ¿Ah? Imagínate, qué bonito, después de 30 años cargando ese peso que no nos damos cuenta, es tener el alma limpia de nuevo. Y esa era la misión de Padre Pío. Y quédate aquí, Mari, conmigo, mientras las demás van haciendo las solicitudes, porque vamos a hacer una pequeña intervención de su amor a Jesús. Miren, no podemos amar lo que no conocemos. Cuando nosotros le hablamos a ustedes de Jesús, es que ha pasado algo en nuestros corazones, personal. Él ha entrado a nuestro corazón de una manera que nadie más ha hecho. Y lo que ha hecho y ha cambiado para bien ha sido muy grande y muy bonito. Y eso tiene en consecuencia una amistad, un agradecimiento que tú quieres conocerle más. Y Padre Pío tenía un don especial desde pequeñito, es que no nada más podía ver a nuestro Señor en el corazón, porque muchos de nosotros lo vemos más que todo es con los ojos cerrados, ¿sabes? En ese momento de oración. Él tenía la posibilidad también de verlo con los ojos físicos, ¿ok? Entonces, ver ese amor de Jesús, porque no es que es ver a alguien que va pasando y, ay, qué bonito y qué bello es el Señor, no, es su amor. Acuérdate que Jesús es servicio, es amor, es entrega. Él desde pequeño podía ver todo eso en el Señor, como Él se daba por completo por los demás. Y Él quería hacer lo mismo. Imagínate luego ser sacerdote y tener el don, el regalo de poder consagrar un pedacito de pan y vino, y que eso ya no fuera más pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Es más, yo tengo aquí, y me disculpan que me levante, pero tengo aquí una imagen que la fundadora del grupo me regaló y me trajo de San Giovanni Rotondo. Ustedes pueden ver aquí a Padre Pío viendo la Eucaristía. Mira, él no estaba viendo un pedacito de pan, él estaba viendo a Dios vivo ahí. Mari, y otro testimonio que tengo con respecto a lo que estás hablando y la Eucaristía, es porque justo aquí también donde yo vivo, aunque no estoy en Miami, está una iglesia donde tienen
una gotita de sangre que brotaba de sus estigmas durante la Eucaristía, que él vivía esa pasión. Y esa gotica de sangre se convirtió en corazón. Y el Padre Pío le dijo a la señora que se lo guardara y que él iba a decirle cuándo y a dónde se lo iba a entregar. Y esa gotita de sangre está aquí y ellos la exponen cada cierto tiempo, o sea, una vez al mes, y es la sangre de Jesús, porque precisamente si él estaba durante la pasión haciendo esta transustanciación, pues allí está la sangre de Jesús como él la vivía. Mari. Gracias, Mari. Sí, es una belleza y nuestro Señor está presente, se quedó con nosotros, no solamente murió en la cruz por nosotros, por abrirnos las puertas del cielo, que tengamos la posibilidad de ir al cielo, sino que decidió, eligió, le pidió a Papá Dios que se quedara con nosotros aquí. Y Papá Dios en su inmenso amor lo permite. Entonces Jesucristo está en todos los altares, en todos los sagrarios, esperándonos. Y Padre Pío lo sabía, y lo amaba, y le agradecía. Y por eso, por 50 años vivió junto a él esos estigmas de nuestro Señor. Ahora, Marieva, vamos contigo. Cuéntanos un testimonio con Padre Pío. Bueno, tengo uno personal, pero yo voy a hablarles de esa anécdota del olor del corporal del Padre Pío. Nunca él negó la existencia de su perfume corporal, que no tenía que ver con la cosmética, sino era un don de Dios inexplicable para la ciencia. Sus más cercanos servidores, como Clotilde Moraldi, y uno de los médicos que saben que al Padre Pío siempre estaban examinándolo por sus estigmas. El olor provenía de sus llagas sangrantes, de las estigmas del Padre Pío. Este médico conserva un pañito con la sangre del Padre Pío, ¿verdad? Y la lleva y la traslada a Roma, a su consultorio médico, y al principio, pues no percibió nada del olor, porque además lo percibían algunas personas y otras no, unos muy intensamente y otros no. Pero él llevaba en su carro a varios colegas y le preguntaban, sin saber que lo tenía en la maleta del carro, cuál era ese olor tan divino que percibían en ese trayecto hacia Roma. Y él estaba pero mudo, ¿verdad? Luego lo dejan en su consultorio y todo el que entraba allí encontraba aquel olor tan calmante que daba paz, y él no tenía explicación científica para aquello. Unas veces olía a jazmín, otras veces a rosas, otros a pan recién horneado, otras veces a vino, y era siempre muy intenso. Pero hay varios testimonios con este olor. El que más me impactó es del padre San Agustino Hernández, que era su director espiritual. Tenía mucho tiempo sin atrofiado el don del olfato, y cuando confesaba al Padre Pío, porque sí, el Padre Pío se confesaba también, el Padre Benedetto, pues, de San Marco en Lamis, San Agustino de San Marco en Lamis, también percibía ese divino olor del Padre Pío. Luego, no solamente estando vivo el Padre Pío, sino ya fallecido. En el año 38, un muchacho que era ateo quería escribir sobre él por curiosidad. Entonces, aunque era ateo, él dijo, bueno, yo le voy a pedir al Padre Pío que me ayude para poder sentarme a escribir en una máquina de escribir de esas de antes, ¿no? Y de repente no le salían las palabras, y de repente empezó a escribir, y la oficina de él se inundó del olor del Padre Pío, ese olor a santidad. Posteriormente a eso, en el año ya después de muerto, en el año 85, alguien tenía enferma a su hermana, y bueno, le rezaba al Padre Pío, y un día le dice, como regañándolo, yo no, te has olvidado de nosotros, Padre Pío, porque mi hermana no mejora, mi hermana no sé qué, ¿no? De repente su casa se inundó de aquel olor, y su hermana comenzó a mejorar, pero una cosa impresionante.
su celda, todas sus cosas estaban impregnadas de su olor de santidad. Y el testimonio personal es que, bueno, yo desde siempre am, conocí al Padre Pío, no como con ustedes, pero bueno, ese del Padre Pío se me multiplicaba de paso. Pero la primera vez que lo hice fue impresionante. Pero luego de estar en el grupo del Padre Pío, conseguí, no conseguí una imagen que es esta que tengo aquí chiquitica, hasta que al fin la tuve. Y gracias al padre José Torres y a San Pablo de Venezuela conseguí el libro 365 días con el Padre Pío. Y me empezaron a pasar cosas como que lo leía y yo decía, tengo que publicar la carta del día de hoy. Pero cada vez que yo lo leo, y lo leo en la coronilla, eso tiene que ver impresionante porque me escriben y me dicen, eso que dijo el Padre Pío hoy tiene que ver conmigo. Y a mí me toca mucho porque a mí también me pasa y a veces de repente estoy muy cansada en la noche y digo, wow, no he publicado la carta del Padre Pío. Y es como que si él me dijera, mira, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y el último testimonio, pues, bueno, impresionante. Nunca le he pedido al Padre Pío que interceda por la salud de alguien eh, que, que no haya sido atendido ese pedido por Dios por intermedio de él. Y bueno, y el testimonio mío tiene que ver con Marisela Cortés, no voy a decir más nada. Yo lo tenía literalmente loco, saben que yo soy así coloquial. Y bueno, y aquí está. Piucho nunca me ha fallado. No puedo vivir sin él y yo creo que él, como era tan cómico que a veces se sacudía a la gente, dirá, bueno, ya yo no puedo con esta tipa, ya tampoco. Pero ahí vamos de la mano del Padre Pío con orgullo de pertenecer a este grupo y bueno, feliz de celebrar su cumpleaños. Gracias, Mari, gracias. Dios te Mi bendiga. testimonio eres tú. Gracias, Mari. Hola, Betsy, bienvenida. Betsy Muchas también es gracias. parte del grupo de oración, siempre nos está apoyando. No la ven mucho transmitiendo, pero miren, hoy quiere compartirnos un testimonio. Te escuchamos. Es imposible no emocionarse con el Padre Pío. Sí. Bueno, ayúdenme para que pueda hablar, por favor. En el 2018, yo estaba súper alejada de Dios, ni sabía cuándo había sido la última vez que yo había comulgado, y estaba involucrada en santería, muchas cosas del ocultismo en mi familia. Y una amiga me invita a hacer el rosario en su casa, y como yo estaba involucrada en eso, ella pensaba que yo no iba a asistir. Y para su sorpresa, yo asistí. Y yo comienzo sin saber lo que estaba pasando en mi vida, o sea, como todo lo que han hablado tiene que ver en nuestras vidas, ¿no? Todos los días con Lorena me conectaba, yo sentí la necesidad del rosario. Y me conectaba con mis amigas, todas conectadas en vivo con Lorena, constantemente. Ya el Padre Pío, como le encanta atraer a los pecadores, me estaba trayendo y yo no sabía, él me estaba preparando. En el 2019, recibo a mi familia en mi casa y pasó algo muy fuerte para nosotros, perdimos a mi sobrino. Y yo lo primero que hice fue, Dios mío, ayúdame porque no sé qué voy a hacer. Llamo a mi amiga que me invitó al rosario con ustedes, con Lorena, el Padre Pío, todas, y le digo, por favor, necesito un milagro, acaba de pasar esto con mi sobrino. Impresionante el poder de la oración, una cadena de personas orando por nosotros, los momentos más difíciles, más duros, estábamos en completa paz, confianza, como esas oraciones, yo sin saber, estaban intercediendo mucho. Yo al ratico hice mi retiro de Maús,
O sea, ya conozco del grupo de la Divina Misericordia, empiezo a rezar la misericordia todos los días, misa diaria, confesión frecuente, el rosario. Yo no podía vivir sin ninguno. Mi cuñado, que era evangélico, el papá de mi sobrino, a los meses ya se estaba bautizando en la iglesia católica. Ya hizo su primera comunión hace 2 años, la confirmación, y bueno, falta ahora el sacramento del matrimonio. Entonces, como yo sigo orando por toda mi familia, como dijimos, para seguir con mi conversión y la conversión de toda mi familia. Ay, Betsy, qué belleza. Y es así, y por eso no nos cansaremos de invitar a los demás a abrir su corazón al Señor, porque Él es esa paz que estamos buscando por todos los rincones y que nos desviamos de camino. Tú eres un testimonio de ese momento tan duro de que tú... Bueno, y muy importante, ¿no? Bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo ver al cielo y el problema que te hizo buscar a Dios. Porque yo dije, sin Dios yo no puedo seguir adelante. Amén. Padre Pío. Amén. Y Palabras tienes de ese Francia. ángel en el cielo, tu sobrinito, esperándote para abrazarte. Y también, o sea, tú fuiste la líder ahí de ir llevando poco a poco, con ejemplo y con amor, a tu familia, de Con la camino al oración. cielo, de la manito de Mamá María y del Señor. Qué bonito. Y sí, es así, señores. Yo creo que esta es la manera más bonita de honrar a San Pío de Pietrelcina, porque hoy en su cumpleaños le damos gracias a Dios por él, por esos 81 años de vida, de poder estar acá con nosotros. Bueno, yo no había nacido cuando él murió, pero es que el cielo es tan hermoso, Dios es tan bello que permite que los santos estén muy, muy cerca de nosotros. Ellos se van con ese anhelo en el corazón, como en algún momento Santa Faustina escribió: quiero llegar al cielo para descorrer la cortina del cielo y que todos puedan conocer a Dios. Es un anhelo, o sea, es como un compromiso de que aunque estemos ya fuera de este mundo y ya no tengamos este cuerpo físico que nos permite transitar para aprender a amar y recibir amor, nuestra alma está comprometida a seguir llevándole almas a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es a través de Él que vamos a ir a Papá Dios. Entonces, antes de cerrar con la oración, quiero decirte algo más, y es sobre las amistades del cielo. ¿Cómo Dios va, más que amistad, es hermandad? ¿Cómo Dios nos va uniendo a personas desconocidas, a personas que quizás en otro momento de tu vida hubieses pensado, no, yo voy a elegir amistades de esta manera? Y podemos ser completamente diferentes, podemos vivir completamente distintas, pero el amor de Dios nos une. Y eso es este grupo de oración para mí. Ya tengo desde el 2016 en él. Recuerdo claramente cuando Lorena fue mayor, que es nuestra fundadora, que les manda muchas bendiciones, que hoy no pudo estar aquí, decide invitarnos, con las que hacía el Santo Rosario, a que fundáramos un grupo de oración Padre Pío. Qué regalo del cielo. Y decirte que es muy hermoso ver cómo el Señor entonces a través de estas amistades de oración que son únicas, especiales, nos fortalece y nos deja saber a través de esos ojitos que nos miran, de esa manito que nos dan, ese abrazo. Muchas no las veo nunca, que estamos separadas, pero ese amor de Dios que traspasa, trasciende distancias. ¿Cómo nos sentimos acompañados en los momentos difíciles? Y Marieva habla de mí porque en enero, pues yo fui a hacerme una mamografía y me consiguieron un tumor en el seno izquierdo. Y recuerdo que cuando me dijeron de esto, yo pensaba era en, wow, bueno, seguimos adelante, pero pensaba era en mi familia, en ellas, en ellos.
de que no se preocuparan, de que pues si el Señor estaba permitiendo esto en mi vida y vamos a salir adelante. Es más, Él tuvo un detalle conmigo muy especial y fue que en el momento que estaban terminando de hacer los estudios, Él vino en ese momento a ese pequeño cuartito donde me estaban estudiando y me dijo que le agarrara su mano. Me dijo, Marisela, agárrame la mano. Y yo le dije que sí. Y era como si yo estuviera en un hueco y él me estuviera sacando de ese hueco, o sea, estuviera arriba. Y de allá en adelante empezó todo, ¿no? Pero dejarte este testimonio, que así como comenzó, ya terminó. Ya estamos a finales de mayo y para la gloria de Dios, ya me operaron, ya me irradiaron, hicieron un montón de estudios y pasó. Entonces es un milagro, ha sido un caminar con Él. He aprendido mucho de esta enfermedad, he aprendido mucho del paso por ella, pero sobre todo de cómo el Señor está siempre ahí. Y Mamá María, ni hablar, ni hablar. Así que ten esa confianza. Si estás pasando por momentos difíciles, confía en el Señor. Eso es lo que Él hacía. Si hay algo que tú puedes hacer hoy por Padre Pío, es confiar plenamente en Jesucristo. Ir de la mano de Mamá María a Él, de San José, de esa sagrada familia. Míralos como un ejemplo a seguir. Ordena tu vida. Dios te da la gracia, pídela. Y bueno, terminando entonces, vamos a hacer esta oración con mucha fe. Vamos a ofrecer todas nuestras intenciones y necesidades, las de todos los grupos de oración Padre Pío, del Hospital Alivio del Sufrimiento en San Giovanni Rotondo, que Padre Pío fundó y que hoy todavía está en pie atendiendo a tanta gente, física y espiritualmente. Entonces, esta oración, que me parece que es la más hermosa que ha escrito Padre Pío, quiero que sea con la que cerremos, que nos unamos a Padre Pío a hacer esta oración a nuestro Señor Jesucristo, por el cual estamos tan agradecidos. Entonces digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad de agradecerte por nuestro Padre espiritual. Gracias por todas las bellezas que has hecho por nosotros, por la gente que amamos, por los que no conocemos, por habernos enseñado a valorar la oración, que es esa conversación sincera y honesta contigo, Señor, de verte, de amarte a través de los más necesitados, de estar seguros de que siempre estás con nosotros y nuestros ojitos no te puedan ver. Gracias, Señor. Y te ofrecemos esta oración junto a nuestro amado Padre Pío, para que siempre te quedes con nosotros. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río, al hondo mar de la muerte, quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yesenia, te estoy aceptando y parece que vamos a tener un regalazo. Vamos a ver si tiene buena señal. Yesenia Pinto está ahorita en San Giovanni Rotondo. A ver, a ver, a ver. No sé si está el hospital de Padre Pío. Qué belleza, Yesenia.
Mira, bueno, yo no sabía que estaban organizando nada por razones obvias. Y cuando me fijé que estaban transmitiendo, pues leí todo el chat y yo dije, ¿cómo así? Yo justo aquí, ¿cómo así? Así que bueno, se escucha bien, sí. Más o menos. No te muevas tanto. Bueno, quería mostrarles otra cosa y bueno, como sé que no hay muy buena señal, simplemente dejarles saber que lo que tú decías ahorita, que esto ha sido una hermandad tan bonita, o sea, que de verdad Padre Pío nos adopta como sus hijos espirituales. Y eso lo comprobé ayer cuando pude tenerlo ahí de frente. Era como una confirmación de que sí, yo escojo a mis hijos espirituales. Y nada, esto es una subida y una bajadera, por eso estoy hablando así, pero sí quería mostrarles que estaba frente al hospital y que Él está aquí. O sea, Él está, así como está en cada uno de nuestros corazones, de sus hijos, Él está aquí. Y recordarles algo, Mari, simplemente, que ayer nos los decía la guía. Una de las frases así como que más a mí me ha llamado siempre la atención de Padre Pío, entre otras, ¿no? Hay oraciones súper lindas, pero eso de que Él haya dicho que al final de los tiempos, o sea, que al final de los tiempos le ha dicho, o sea, le ha pedido a nuestro Señor que no lo deje pasar hasta que el último de sus hijos espirituales no entra al paraíso. Y hay una pintura que lo muestra tal cual, y está él junto a San Pedro, y está la frase. Y yo decía, pero ¿qué es este regalo tan grande ser hija espiritual de Padre Pío? No es una locura del amor de Dios, no es. Y ese compromiso, ¿sabes? De él, o sea, hasta el último hijo espiritual, no me muevo de aquí al lado de San Pedro, en la puerta del paraíso. Qué belleza, Jessy. Gracias por darnos este regalo, que es un regalo para todos. Esto no está planeado, esta parte del live. Así que sigas disfrutando. Dile a Padre Pío que lo amamos mucho, que feliz cumpleaños y que Sí. seguimos aquí como soldaditas del Señor, Mira, amando y dejándonos amar. amén, amén. Eso le dije y le escribí una carta que ahora, luego de la misa, por aquí la tengo, le escribí una super carta de parte de todo nuestro grupo de oración y todas las personas que se unieron, que se han unido y que se unirán en torno a ese amor de Padre que nos ha mostrado Padre Pío y todo lo que ha hecho por nuestras vidas. Aquí está la carta, aquí está, la voy a dejar ahí en donde está su cuerpo. Entonces, bueno, prometido, ¿ok? O sea, con sus corazones, con sus intenciones, con todo lo que en este momento quieran ustedes decirle a Padre Pío, ahí va a estar. Las amo Amén. mucho. Gracias, Jesse. Dios te bendiga. Muchos saludos a todos y que siga esa peregrinación llenando Amén. sus corazones. Amén, amén, amén. Las amo. Bye bye. Chao a todos. Bueno, mi gente, gracias por unirte, gracias al que verá esto en diferido. Dios les bendiga y que cuando hablamos de esta hermandad no es algo cerrado, señores. Aquí están invitados todos. El grupo Oración Padre Pío es un grupo abierto para todo aquel quien quiera pertenecer. Si estás en Miami, desde el mes de junio vamos a estar sirviendo en Nuestra Señora de Guadalupe en el Doral. Estás bienvenido. Todo el que quiera participar, aquí estamos para apoyarnos y para servir juntos al Señor. Y nuestra guía, Él. Feliz cumpleaños, Padre Pío. Te amamos mucho. Dios les bendiga a todos.